Buen día, hoy vamos a realizar la presentación de producción del método DELPI, pronóstico de la demanda futura de servicio de transporte y distribución. ¿Qué es el método DELPI? Es una técnica de pronóstico cuantitativo basada en la consulta estructurada a grupo de expertos. Su objetivo es obtener una opinión colectiva sobre situaciones futuras mediante varias rondas de consultas. Las respuestas se analizan y se comparten de forma resumida para que los expertos puedan revisar y ajustar sus opiniones. El proceso busca alcanzar un nivel de consenso sobre escaneo futuro analizado. En el enfoque de rondas, retroalimentación y estructuración de las opiniones de expertos están ampliamente adecuadamente en la literatura sobre Delphi. ¿Para qué sirve en la logística? En la logística, el método de Delphi y la aplicación son para pronósticos de demandas futuras, analizar tendencias del transporte, evaluar nuevas tecnologías logísticas, identificar tendencias de sostenibilidad, apoyar decisiones estratégicas y analizar posibles riesgos futuros. Objetivo del pronóstico. Sobre el problema planteado, una empresa del transporte y distribución necesita anticipar la demanda de sus servicios para los próximos años. Actualmente existen incertidumbre debido a cambios de hábitos de consumo, consentimientos del comercio electrónico, nuevas tecnologías, coste de transporte, regularización de ambiente, cambios en las necesidades de los clientes. ¿Cómo evolucionará la demanda del servicio de transporte y distribución durante los próximos 3 años? La demanda del servicio de transporte y distribución en Colombia se proyecta en un crecimiento gradual durante los próximos 3 años, 2027-2029. Este aumento estaría impulsado principalmente por los crecimientos del comercio electrónico, el consumo y la actividad empresarial. Sin embargo, los factores como los costos del combustible, la infraestructura vial, la economía y las nuevas tecnologías podrían afectar su evolución. Factores que pueden afectar el pronóstico. Los factores internos: capacidad de transporte, número de vehículos, nivel de servicio, costos operativos y capacidad de almacenamiento. Factores externos: crecimiento del comercio electrónico, situación económica, precios de combustible, regularización de gubernamentales, nuevas tecnologías, comportamiento de los consumidores. ¿Cómo se aplicará el método Delphi? Los procesos: definir el problema, seleccionar expertos, elaborar cuestionario, primera ronda, analizar respuesta, retroalimentar, segunda ronda, buscar consenso, elaborar pronóstico final. La aplicación del método de Delphi comienza definiendo claramente el problema. Posteriormente se selecciona expertos con conocimiento relevante, se prepara un cuestionario y se realiza una primera ronda de consulta. Las respuestas son analizadas y se entregan una retroalimentación resumida. Después se realiza una segunda ronda para que los expertos puedan considerar sus respuestas. El proceso continúa hasta obtener un nivel de consenso suficiente para construir el pronóstico. O'Connell y Blomqvist destapan precisamente la importancia de definir adecuadamente el problema, de seleccionar expertos y estructurar las rondas para desarrollar un estado del pie válido. Simulación panel de expertos. Aunque la actividad se realiza individualmente, podemos evaluar las opiniones de diferentes perfiles profesionales. Expertos simulados. Experto 1 igual a transporte, especializados en operaciones de transporte. Expertos 2 en logística. Especialización en cadena de suministros. Expertos 3 especialización en transporte digital. Expertos 4 análisis de crecimiento de las ventas digitales, especialmente en planeación y demanda.
Con esta actividad se desarrolla de manera individual, se realiza una simulación académica de un panel de 5 perfiles de expertos. Cada perfil presenta un punto de vista diferente relacionado con el transporte, logística y la tecnología, el comercio electrónico y la planeación. Las respuestas se presentarán, son simulaciones y tienen como finalidad demostrar cómo funciona el proceso del PIB. Ejercicios académicos simulado, actividad individual, las opiniones de los expertos son hipótesis y se utilizan exclusivamente para demostrar la aplicación del método Delphi. En la primera ronda, preguntas principales. La gran mayoría de las preguntas que realiza son: ¿cómo considera que la evaluación de la demanda del servicio de transporte y distribución durante los próximos 3 años? Expertos pronósticos: transporte del 15%, logística del 20%, tecnología del 25%, comercio electrónico del 30%, planeación del 18%, resultado inicial promedio de 21.6%. En la primera ronda se plantea la pregunta principal a los 5 perfiles. La estimación son diferentes. Expertos en el transporte estiman un crecimiento del 15%, mientras que los expertos relacionados con comercio electrónico consideran que se podría alcanzar el 30%. Al calcular los 5 opiniones obtendrán un promedio inicial de 21.6%. Esta diferencia muestra la necesidad de analizar una segunda ronda. Análisis y retroalimentación. Principales razones identificadas: el crecimiento del comercio electrónico, mayor necesidad de entregas, digitalización de los procesos, necesidad de entregas más rápidas, incremento de costos operativos, cambios regulatorios. Pregunta por la segunda ronda: ¿por qué de conocer las tendencias generales del grupo mantendrán o modificaría su estimación? ¿Por qué? Después de analizar las respuestas de la primera ronda, se identifican los primeros factores que explican las diferencias: el crecimiento del comercio electrónico y las necesidades de entregas rápidas pueden aumentar la demanda, mientras que los costos de operación y la regularización pueden limitar el crecimiento. Con esta información se realiza una segunda ronda para las participaciones revisen sus estimaciones. Segunda ronda. Dentro de esta segunda ronda podemos ver en la imagen los resultados simulados. El transporte en la primera ronda fue el 15%, en la segunda ronda el 18%. En logística en la primera ronda fue el 20%, en la segunda ronda el 21%. En tecnología en la primera ronda fue el 25%, en la segunda ronda 24%. El comercio electrónico en la primera ronda fue el 30% y en la segunda el 27%. Planeación. Primera ronda 18%, segunda ronda 22%. Al final nos da un promedio de 22.40%. Después de recibir la retroalimentación, los expertos modifican sus estimaciones, las opiniones y se acercan entre sí. En la segunda ronda los valores son 18, 21, 24 y por 22% el promedio obtenido es de 22.4% comparado con el 21.6% de la primera ronda. El pronóstico cuenta ligeramente y existe una mayor concentración de las opiniones. Resultado del método Delphi. Pronóstico final simulado. El crecimiento estimado de la demanda es del 22.4%. Periodo analizado aproximadamente próximos 3 años. Nivel de consenso, mayor coincidencia entre las opiniones. Principales factores: el comercio electrónicos, más tecnología, más necesidad de entrega rápida. Como resultado de la simulación, el pronóstico final
es un crecimiento aproximado del 22,4% de la demanda de servicios de transporte y distribución. Durante los pronósticos próximos 3 años, este resultado no debe interpretarse como una predicción estadísticas exactas, sino como un pronóstico cualitativo construido a partir de opiniones estructuradas. La utilidad es identificar una tendencia y apoyar la planeación estratégica de las empresas. Contexto del, contexto del que decisiones podrían tomar la empresa con estos pronósticos. A partir de los pronósticos se recomienda planificar capacidad del transporte, preparar el crecimiento del personal, ampliar capacidad de almacenamiento, invertir en herramientas tecnológicas, mejorar la planificación de ruta, fortalecer el seguimiento de indicadores. Con este pronóstico, las empresas podrían anticiparse a los crecimientos esperados. Algunas decisiones serán aumentar progresivamente su capacidad de transporte, preparar el personal, mejorar el almacenamiento, invertir en tecnología y optimizar las rutas. De esta manera, el pronóstico se convierte en una herramienta para apoyar la toma de decisiones y no solamente en un dato. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones? Las ventajas: aprovechar el conocimiento de expertos, permitir analizar escenarios futuros, reduce la influencia de una de las opiniones, permite revisar las respuestas, es útil cuando existen pocos datos históricos. Las limitaciones: depende de la calidad de los expertos, puede existir subjetividad. Requiere varias rondas, el consenso no garantiza que el pronóstico sea correcto. El método de ELPI presenta ventajas importantes porque permite aprovechar el conocimiento de especialistas y analizar situaciones futuras o con incertidumbre. Sin embargo, también tiene limitaciones. La calidad de resultados depende de la selección de los expertos y de la calidad de las preguntas. Además, llegar a un consenso no significa necesariamente que el pronóstico vaya a cumplirse. Por eso se convierte completar el método con información cuantitativa cuando esté disponible. La literatura de Roll y Will señalan que Delphi puede ser útil para cambiar juicios de expertos, aunque también advierte que los resultados dependen de cómo se diseñen y se ejecuten en el proceso. Conclusiones. La primera conclusión. El método Delphi permite estructurar el conocimiento de diferentes expertos para analizar situaciones futuras donde existen incertidumbres. En la logística puede ser útil para anticipar cambios de la demanda, tecnología, transporte y necesidades de los clientes. La retroalimentación entre rondas permite revisar las opiniones iniciales correctas hacia el mayor nivel de consenso. El pronóstico obtenido en esta simulación permite visualizar un posible crecimiento de la demanda y facilitar la planeación de recursos. El método DELPI debe utilizarse como un apoyo para la toma de decisiones y cuando sea posible contemplarse como datos históricos y métodos cuantitativos. Y con referencias, gracias.